Seguimos nuestra enseñanza sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Estuvimos viendo varios aspectos hace unas semanas atrás. Cualquiera que quiera pues oír, están en el playlist de YouTube. Son 2 clases que se ha dado, la primera y la segunda. Esta es la tercera. Y hoy vamos a hablar de un punto muy importante que todos conocemos, pero que a veces hay que reafirmar nuestro conocimiento para que sea penetrado en nuestra alma y nuestro espíritu también esté en unión con todas estas escrituras y enseñanzas que vamos a aprender hoy. Hoy vamos a estar viendo el Espíritu Santo en el creyente para salvación. ¿Qué pasa con la vida de una persona cuando el Espíritu Santo toca esa vida? ¿Qué sucede? ¿Qué transformación hay? ¿Qué es lo que queda para después? Todo eso vamos a verlo si Dios lo permite. Tenemos poco tiempo ya hoy, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Vamos a ver que el Espíritu Santo en el creyente abarca varias connotaciones. El Espíritu Santo en el creyente abarca la salvación, abarca en la página 2, abarca el Espíritu Santo produce transformación, el Espíritu Santo produce fruto del Espíritu, el Espíritu Santo concede dones a los hombres, el Espíritu Santo siempre está trabajando a favor de aquellos que hemos creído. La salvación, que es convicción de pecado y arrepentimiento de haber tenido una vida separada de Dios, es lo que produce en nosotros algo nuevo. Y esto lo hemos oído muchas veces, pero es necesario reafirmar este conocimiento porque allá afuera hay personas que necesitan saber que si no tenemos un arrepentimiento de haber vivido una vida separada de Dios y en pecado, porque ya si estás separado de Dios estás viviendo en pecado, pues no tienen derecho de entrar al reino de Dios. Entonces es importante conocer estos detalles más minuciosamente, porque ya lo sabemos, pero queremos ir un poquitico más detallado en lo que refiere a esto. Vayamos a Juan 16:8, que dice, ustedes todos sabemos esta escritura, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ya llegó. Ya el Espíritu Santo llegó. ¿Cuándo llegó? El día del Pentecostés. El día que los 120 hombres y mujeres, y me imagino que también debe haber habido niños y jóvenes, estuvieron esperando aquella promesa maravillosa de la cual Jesús habló cuando Él ascendió. Ellos tuvieron la paciencia de esperar esa venida del Espíritu Santo. Estuvieron 14 días, hermanos, todos juntos esperando algo que ellos no sabían que esperaban. Pero qué bueno que tuvieron la paciencia, que Dios le permitió que tuvieran el deseo de quedarse allí para que ellos fueran investidos por el poder del Espíritu Santo. Y allí fue donde comenzó la iglesia verdadera de Cristo. Cuando el Espíritu Santo descendió para aquella promesa que había dado Jesús, allá cuando ascendió al cielo, ellos esperaron pacientemente esta investidura del poder de Dios, el cual fue algo maravilloso, el cual ellos fueron llenos de la presencia de Dios y ellos lo que hacían era magnificar a Dios en diferentes idiomas. ¿Y por qué Dios permitió que fuera el día de Pentecostés? Ese impacto del Espíritu Santo. Bueno, porque en Pentecostés venían, porque eran las fiestas de la cosecha, era una de las fiestas más importantes de la cultura o de los hebreos, de los judíos. Ellos venían de diferentes lugares, venían de África, del norte de África, venían de Turquía, venían de diferentes lugares. ¿Y por qué Dios permitió que fuera ese día? Porque ese día era necesario que se hablara en diferentes lenguas
para que ellos pudieran magnificar a Dios y decir que Dios verdaderamente había tocado sus vidas. Por eso es que el día de Pentecostés fue el día escogido por Dios para que fuera impactado diferentes naciones y diferentes lenguas en ese lugar en Jerusalén. Y de ahí entonces comenzó lo que se llama la iglesia del Señor. El día que ellos recibieron las buenas nuevas de salvación y tuvieron arrepentimiento. Inmediatamente después de esto fue el discurso de Pedro, lleno de la presencia de Dios. Un discurso maravilloso que si ustedes quieren detallarlo pueden leer Hechos capítulo 2, cómo es que Pedro, siendo del vulgo, porque era un pescador, recibió esa unción poderosa del Espíritu Santo y pudo hablarle con denuedo, o sea, con sabiduría, con eso es lo que es denuedo, con sabiduría, con mucha paciencia a todos aquellos judíos que no creían en Jesús. Y dice que fueron muchos los que recibieron la verdad. Pues nosotros hoy tenemos ese poder en nosotros porque nos hemos arrepentido de una vida separada de Dios, de una vida que no tenía que ver nada con Dios. Y entonces tenemos el derecho por Él, porque fue el que lo hizo, de ser hijos de Dios. Entonces leamos aquí donde dice, ¿qué es entonces el arrepentimiento? Es muy importante tener esto bien claro. ¿Por qué? Porque a la hora de predicar, y esto es una clase casi mandatoria para todos aquellos que quieren salir a hacer misiones, para todos aquellos que tienen el deseo de hablarle a los demás, porque las personas no saben ni qué es arrepentimiento. Las personas no saben por qué tengo que arrepentirme si yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no robo, yo no digo mentira. Eso no es verdad. Casi todos tenemos algo en que hemos fallado a Dios, pero las personas se ven buenas. Y dice la palabra de Dios que bueno ni uno. Entonces, ¿qué es entonces el arrepentimiento? El arrepentimiento es el sincero pesar del corazón por el pecado. Cuando hay arrepentimiento, hay un pesar en tu corazón. Cuando viene la palabra de Dios, sientes un pesar en tu corazón por el pecado el cual tú no conocías que tú andabas en él. Porque yo pensaba que yo era buena persona. Y muchos de nosotros pensábamos lo mismo. Porque no hemos matado, porque no hemos mentido, porque no hemos adulterado, porque no hemos fornicado. Pero eso es mentira de Satanás. No hay bueno ni uno, como dice la palabra. Así que el arrepentimiento es el sincero pesar del corazón por el pecado, que lleva a una persona a volverse de sus pecados a Dios. Deja la vida pecaminosa y recibe la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer su voluntad. David expresa el verdadero arrepentimiento cuando dice aquí cuando dice arrepentimiento es el sincero pesar del corazón por el pecado que lleva a una persona a volverse de sus pecados a Dios para hacer su voluntad. David expresa el verdadero arrepentimiento cuando dice arrepentimiento es el sincero pesar del corazón por el pecado. Se vuelve a repetir para hacer la voluntad de Dios. David expresa este verdadero arrepentimiento, eso se repitió 3 veces, cuando dice en Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Qué poderosa escritura. Cuando a las personas le llega la palabra de Dios, porque nosotros somos embajadores de Cristo, ¿no lo creen? Nosotros somos los que estamos preparados para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que piensan que no necesitan a Dios. Entonces, David pudo reconocer y considerar sus caminos y decir que volví mis pies a tus testimonios. Es lindo saber que David tuvo la oportunidad, esto tiene que haber sido después de aquellos pecados terribles en el cual él sucumbió, ¿no? Como a veces nosotros también hemos sucumbido. Él sintió y consideró sus caminos, por lo cual sus pies volvieron a los testimonios de Dios.
Cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros tenemos que hacerle saber a las personas que todos estábamos fuera de la voluntad de Dios. Porque si le dices destituido de la gloria de Dios, ellos no van a entender. Porque son palabras mayores ya cuando tú tienes conocimiento de la palabra. Si tú le dices, no, porque tú estás destituido de la gloria de Dios, te va a decir, entonces, pero tú le dices, todos estamos fuera del alcance del amor de Dios por el pecado que mora en nosotros. Porque así lo dice la palabra. Y así es como dice en Romanos, vayamos allá un momentico. Romanos. Hay que tener mucha sabiduría a la hora de hablarle a las personas. Porque si tú le dices, no, porque todos estaban destituidos de la gloria de Dios, va a decir, ¿de qué me habla? Pero si tú le dices, es que todos estábamos separados de Dios. Porque hubo un pecado original. Todo el mundo sabe de Adán y Eva. Todo el mundo, hermano, todo hombre y toda mujer con conciencia normal sabe que hubo un pecado original. Todo el mundo. Pero no sabe las consecuencias. Entonces dice Romanos 3, 23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si le decimos así, verdaderamente no van a entender. Pero si le decimos, porque hubo un pecado original por Adán y Eva que le mintieron a Dios, para hacerlo más fácil, ¿no? Y todos fuimos cortados de la mano de Dios y que necesitamos un arrepentimiento. Porque los pasos de nosotros estaban bien separados de lo que Dios desea para nuestras vidas. Entonces, ¿y qué produce este arrepentimiento? Bueno, este arrepentimiento abarca lo que se conoce como la regeneración. ¿Y qué es regeneración? Regeneración no es más que volver al estado original por el cual Dios creó al hombre y a la mujer. Dios nos vuelve a través del arrepentimiento, nos vuelve a ese estado original. Nos pone en ¿cómo decir? En good stand. ¿Cómo se dice en español? En buena posición delante de la presencia de Dios. Somos regenerados porque esto es lo que sucede cuando hay un arrepentimiento verdadero. El Señor nos regresa al estado original en el cual Él nos creó. ¿Y por qué? Porque ya estamos ligados a su presencia. Porque ya no vamos a vivir desligados de la voluntad de Dios, porque ya no estamos lejos de Dios, ya estamos cerca con Dios. Entonces, esto es lo que se llama regeneración, que no es más que regresar al estado original por el cual Dios comenzó todo. El estado original de Adán y Eva sin pecado. Porque una vez que nosotros nos hemos arrepentido, la sangre de Cristo, una vez y para siempre, nos limpia de todo pecado. Y entonces regresamos al estado original, el cual el Señor creó la humanidad. Estamos en su presencia. Ya no estamos lejos de Él, sino ya estamos en una buena posición por la justificación de la muerte de Cristo en la cruz. Esto es muy importante para predicar, muy importante. Entonces, y esto le llama la palabra, aparte de regeneración, nacer de nuevo. Hemos nacido del Espíritu. El Espíritu, antes de recibir arrepentimiento, de hacer una decisión en nuestra conciencia de arrepentirnos, el Espíritu estaba separado de Dios. Está solamente subsistiendo. Porque sin Espíritu la persona muere. Pero el Espíritu está en la persona, pero separado de Dios. Entonces esto es lo que le llama el nuevo nacimiento, que es Juan 3:3. El nuevo nacimiento es un concepto bíblico clave que describe una transformación espiritual fundamental y una nueva vida otorgada por Dios. Dios nos da un nuevo espíritu. En lugar de un logro humano, es solamente producido por Dios. Se inicia esto cuando recibimos a Cristo a través de la fe.
la obra del Espíritu Santo, la fe, la obra del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio o la palabra de Dios. Por eso es necesario predicar el Evangelio, porque esto es lo que permite que la persona reconozca quién es delante de Dios. Bien fácil. Estamos separados de Dios. Necesitas a Dios. Necesitas regresar al lugar que Dios tiene para ti, un lugar de justificación, porque por la sangre de Cristo fuimos nosotros todos justificados por su sangre. Entonces, vamos a ver aquí que dice, lo que resulta en un cambio de corazón. Aquí tiene un esquemita que ustedes pueden ver, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo y la fe del hombre activada al oír la palabra de Dios. Esto hace que haya un cambio en el corazón, un nuevo nacimiento. Se abren los ojos espirituales. Antes éramos ciegos, ¿verdad? Pero ahora ya vemos y recibimos, por tanto, una vida santa. Esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia a Dios. No se trata de un esfuerzo personal. Esto no pasa porque tú quieres que pase. Esto pasa solamente por fe. Cuando activamos nuestra fe por la predicación de la palabra y por la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, hay un nuevo nacimiento. Porque no es por voluntad de carne ni de sangre, sino ni por herencia familiar, ni por nada de esas cosas. Nadie es salvo porque mi mamá es salvo. Mi hijo no es salvo si él no hace una decisión delante de la presencia de Dios. Así que no es por herencia, ni es por esos motivos, sino es ni por una decisión, ni por un esfuerzo personal. Es solamente por la convicción del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que es necesario predicar el Evangelio. Si no se predica el Evangelio, no puede haber ningún resultado. Porque la predicación del Evangelio es lo que trae el poder del Espíritu Santo, activa la fe en la persona y la persona recibe el nuevo nacimiento, un cambio de corazón. Y esto le da la oportunidad de entrar al reino de Dios. Qué gran oportunidad nosotros tenemos de ser portadores de esta gran verdad. Es una gran verdad que separa al hombre, si no la recibe, de recibir vida eterna. Tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque nosotros somos los portadores de la verdad para que las personas puedan entrar al reino de Dios, pues tanto a la vida eterna. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Dios nos da un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se hace uno con nuestro espíritu. ¿Se acuerdan dónde estaba eso? Primera de Corintios 6. Está el Espíritu de Dios se hace uno con tu espíritu. Pero también en Ezequiel 36, aquí yo lo puse, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Y cómo es que puede llegar este espíritu nuevo dentro de nosotros? A través del arrepentimiento, del poder del Espíritu Santo, de la fe activa en la persona. Dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es una obra divina, no es nada que nosotros podamos hacer por nuestro esfuerzo. Es un acto soberano de Dios que cambia radicalmente la naturaleza, las motivaciones y las aspiraciones del creyente. Así que inmediatamente que este espíritu nuevo entre nosotros hay un cambio radical de naturaleza. ¿Por qué? Porque viene la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo, a morar dentro de nosotros. ¡Wow! ¡Qué gran! Cuando nosotros pensamos esas cosas, a veces yo digo, Señor, el Espíritu tuyo mora dentro de mí. Eso es algo maravilloso. Así que pasan varias cosas. La naturaleza de Dios viene dentro de ti. Cambia entonces tus motivaciones y cambia tus aspiraciones. Todo comienza
a transformarse en tu vida para la gloria de Dios. Un nacimiento espiritual no es un renacimiento físico, sino la experiencia de una vida nueva, de una nueva naturaleza. ¿La naturaleza de quién? ¿Qué naturaleza? Divina. ¿Y cuál es esa naturaleza divina? ¿Cuál es esa naturaleza divina? La naturaleza del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dice que emana de Dios. La entrada al reino de Dios es un requisito esencial para ser parte del reino de Dios y recibir la vida eterna. ¿Cómo ocurre el nuevo nacimiento? Bueno, por la fe en Cristo. Porque hay fe en el Señor, porque tú predicas la palabra, le hablas a la persona del sacrificio de Cristo en la cruz, de qué hizo Dios por nosotros, y la fe permite la entrada del Espíritu en nosotros. Al creer en el nombre de Jesús, es importante, a veces no hay que hablar ni tanto. A veces hay que decirle a la persona, todos estamos separados de la presencia de Dios, pero si crees en Jesús, puedes recibir algo que yo recibí, que es su Espíritu. Así de sencillo. Porque las personas a veces cuando uno le habla tanto, se atormentan, y cuando tú quieres darle plan de salvación, te dice, ay, no, otro día. Entonces simplemente, así, estábamos todos separados de Dios por el pecado, pero si crees en Jesús, esa es la palabra clave, hermano. Si crees en Jesús, ahí inmediatamente, si Él dice, sí creo, la fe se activa. Y entonces desciende la presencia de Dios por la predicación de la palabra y el Espíritu de Dios entra en la persona. Solamente diciendo creo en Jesús. Así de sencillo. Las personas quieren complicar mucho la evangelización, y la evangelización es simplemente decirle a la persona, estás fuera de la voluntad de Dios, estás separado de Dios, necesitas creer en Jesús. Y entonces la persona cuando acepta de que cree en Jesús, inmediatamente es hecho hijo de Dios. ¿Que hay un proceso? Sí. ¿Que hay que transformarse? Sí. ¿Que hay una renovación de la mente? También. Pero el primer paso es este. Es más importante que todos nosotros lo vivimos hasta llegar hasta este punto en que estamos. Ahora, por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios, está también esto que es nacer de nuevo. El Espíritu Santo, a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio y la palabra de Dios, cree en Jesús. ¿Eso no es una palabra de Dios? Porque dice que el que cree, Dios le dio potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Así que a través del Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio y por la palabra de Dios, produce la fe y el nuevo nacimiento en el corazón humano. Qué lindo. Qué lindo saber que Dios le da la oportunidad a todos aquellos que se le predique. Hay algunos que van a rechazarlo, pero Jesús bien lo dijo, la palabra que se ha sido predicada y no ha recibido, esa ya está condenado. Exactamente, por eso es necesario que nosotros sepamos los fundamentos para ser efectivos en la predicación. La palabra dice en Santiago 1:18, Él de su voluntad, ¿quién? Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por cuál palabra? Por esa palabra que es predicada. Porque una palabra verdad, porque una palabra verdadera. Siendo renacido, dice Primera de Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Evidencias del nuevo nacimiento. ¿Qué pasa con la persona cuando cree en Jesús y es nacida de nuevo? Por el poder de la palabra, porque recibió una simiente incorruptible, porque hubo algo que produjo fe,
y el corazón de esa persona es transformado, como está en el esquemita, entonces dice evidencias del nuevo nacimiento. Empieza a verse cosas en las personas. Por eso es necesario el discipulado. Ir y predicar el evangelio. Hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el orden que Dios ha establecido. Es necesario que la persona que crea sea invitada a un discipulado. Tanto personal de tú a tú, por eso es que nosotros nos preparamos, porque tú no sabes en qué condición, si la persona puede venir, no puede venir, vive lejos, no puede congregarse, pero tú tienes que ser un instrumento útil en las manos del Señor. Tú debes, si presentas el evangelio, debes discipular a esa persona en los aspectos más importantes que hacen la diferencia cuando la persona comienza a entender. Entonces, evidencia del nuevo nacimiento. Una nueva vida y corazón. Se experimenta una nueva vida y se desarrolla un amor genuino por la palabra de Dios y un deseo de vivir una vida santa. ¿Y cómo esto sucede? A través del discipulado. Porque no pasa como magia. Porque cuando yo recibí a Cristo y ustedes cuando recibieron a Cristo, fue un proceso. Entonces el corazón empezó a latir con deseos de conocer algo que tú no conoces, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos para poder ser, ¿qué? Personas que discipulan a otros. ¿Y qué es discipulado? Es llevarlos a los pies de Cristo. Dice, ojos espirituales abiertos. Con la luz de Jesús abre los ojos espirituales, permitiendo ver la verdad de Dios para que la persona comience a alejarse del pecado. Porque es un proceso de renovación. La mente, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo en el espíritu, pero nuestra mente todavía está en lo viejo. Así que es necesario que a través de la palabra de Dios, los ojos espirituales comiencen a ser abiertos para que nuestra vida comience a ser transformada. Entonces, hay cambios de mente y afectos. Los principios, afectos y propósitos de nuestra vida se transforman para amar a Dios cada día más, manifestándose progresivamente la vida de Cristo en el creyente. Fíjate que dice progresivamente. No va a pasar como magia. Es un proceso que nosotros somos partícipes de ayudar a esa persona a empezar a crecer en las cosas del Señor. Ahora, ¿qué no es el nuevo nacimiento? No es un esfuerzo humano. No puede ganarse el nuevo nacimiento por tus propias obras o esfuerzos. No es una herencia familiar, porque tienes padres cristianos, no automáticamente el hijo es hijo de Dios. Es una experiencia personal, no es un rito ni una ceremonia. Ninguna ordenanza como el bautismo o la Santa Cena ni la membresía en la iglesia puede otorgar el nuevo nacimiento. Y eso lo hemos visto. Hay personas que Dios los perdona porque no saben que están tomando la Santa Cena indignamente, la han tomado y después no lo hemos visto más nunca. Así que esa persona no ha nacido de nuevo. Primeramente no le tiene temor a Dios. Así que ya por ahí sabemos que, y Dios es tan misericordioso en estos tiempos que no lo mata, sino que le da una nueva oportunidad, porque la palabra dice que si tomas la Santa Cena indignamente, pero eso es para allá personas que saben, que tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Segundo aspecto, el Espíritu Santo produce transformación. Así que una persona que nazca de nuevo, que se ha arrepentido, que sus ojos espirituales han sido abiertos, que han recibido por fe este nuevo nacimiento, comienza una transformación. ¿Y dónde comienza la transformación? En tu mente. Tu mente necesita ser restaurada, transformada, cambiada. Necesita ser
pulida, vamos a decirlo, por la palabra de Dios. Alineada a los pensamientos de Dios. ¿Y esto pasa rápido? ¿Qué ustedes creen? No. Por eso es que nosotros tenemos que tener paciencia, benignidad, mansedumbre con aquellos que no están todavía siendo transformados. Dice, alinea los pensamientos, esta transformación alinea los pensamientos con los de Dios, santifica al creyente y nos ayuda a ser más como Cristo. Pero esto no pasa de un día para otro. Esto se llama, en teología, se llama santificación progresiva. ¿Por qué? Porque cuando la persona recibe a Cristo somos santificados, justificados, ¿y qué más? Pasan tres cosas. Somos justificados, somos santificados, ¿y qué más? Pasan tres cosas cuando la persona recibe a Cristo. Somos perdonados, sí. Redimidos, comprados por la sangre de Cristo. Hay una santificación. Inmediatamente que la persona recibe a Cristo de verdad y se arrepiente de su vida separada de Dios, hay una santificación, hay un cambio del mundo de las tinieblas hacia la luz admirable. Pero hay algo que se llama transformación, que esto es una santificación progresiva. Comienza entonces esta santificación a través del conocimiento de la palabra de Dios a transformar la vida de esa persona. Por eso hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia, porque no podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que a veces, tú sabes, el enemigo pone cosas en su mente, tiene circunstancias en la vida. Nosotros tenemos que... Y oración. Eso es lo principal. Paciencia y oración. Dice, empieza esta transformación, se alinean los pensamientos con los de Dios, el creyente comienza a santificarse y nos ayuda a ser más como Cristo. Efesios, vayamos a Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo del 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí hay una transformación, hay una santificación progresiva. ¿Por qué? Porque nosotros, en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos. ¿Y cómo podemos despojarnos? Pues simplemente cuando renovamos nuestros pensamientos, cuando dejamos que la palabra de Dios haga ese cambio en nuestro pensamiento. Y pasa de un día para otro, no. A veces toma años, hermano. Porque a veces vienen pensamientos que no son de Dios e inmediatamente el espíritu de nuestra mente, porque la mente tiene espíritu, empieza a decirte, no, cambia ese pensamiento, despójate de ese viejo hombre o de esa vieja mujer, porque a veces estamos viciados conforme a los deseos engañosos que nosotros mismos tenemos. Así que necesitamos ser transformados por ese poder. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene espíritu y necesita transformación. Y vestidos del nuevo hombre, creados en un Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 10. Un libro más adelante. Dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. Dice que pasa de un día para otro. ¿Qué dice? Vayamos otra vez aquí. Y revestidos del nuevo hombre, comienza a poner cosas nuevas en tu mente. ¿Y qué cosa es las cosas nuevas? La palabra de Dios. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó,
se va renovando hasta el conocimiento pleno. Wow. Todavía me falta. Yo no sé a ti. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Este es Pablo. Hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Cómo te transformas? ¿Cómo te revistes del nuevo hombre? Por el poder del Espíritu Santo, es la única manera, y la fe en la verdad. A la vez que tú tienes fe en la verdad, el Espíritu Santo comienza esa transformación y comienza tú a despojarte de lo viejo para recibir lo nuevo. El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. Amor, primero, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre y templanza. Comenzamos entonces a actuar como Dios quiere que actuemos. Comenzamos a tener mansedumbre porque éramos muy orgullosos, nadie nos podía decir nada. Comenzamos a tener una gran bondad en nuestro corazón por la miseria de los demás. Sientes tristeza, tienes benignidad porque eres capaz de dar aún de lo que tú no tienes. Comienza a ponerse en prueba tu paciencia. La paz de Cristo debe ser estandarte en nuestra vida. El gozo quiere decir que a pesar de, sabemos en quién hemos creído. Y lo primero, el amor, que es Cristo. Fui de atrás para adelante. 4. El Espíritu Santo concede dones a los hombres. Nosotros, cuando recibimos el paquete de la salvación, como digo yo, recibimos dones. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Activarlos. Porque lo hemos recibido. Dice en el Efesios 5, concede dones a los hombres. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia y para el servicio al mundo no creyente. Dios nos da dones para poder servir a la iglesia y para poder ir al servicio de Dios con Cristo al mundo que necesita esos dones. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo de 4 al 7, y dice: ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Así que si has recibido dones, aprovéchalo. Úsalos para la edificación del cuerpo de Cristo. Úsalos para que pueda ser efectivo en un mundo que se pierde. Úsalos en tu vida para poder hacer todo lo que el Señor nos ha mandado. Estos dones, dinamizo se llama, dinámica. Estos dones tienen que ser dinamizo, tienen que tener dinámica. Si recibes los dones y los dejas guardados en una cajita y le pones música, es una cajita de música. No hace más nada. Así que los dones que hemos recibido del Espíritu Santo tienen que ser dinámicos, tienes que ponerlos en efectividad. La vida de los primeros cristianos y hoy nosotros debemos ser dinamizados también para servir eficazmente al reino de Dios. Tenemos que usar nuestros dones, hermano. ¿Cuál don el que Dios te ha dado? Empieza a descubrirlo. Si renuevas tu mente, vas a descubrir lo que Dios te ha dado a ti para su servicio. Hay un mandato en Efesios 5:18 que es muy importante. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que tú puedes llenarte de la presencia de Dios, del Espíritu Santo?
a medida que vayamos sacando el viejo hombre, la vieja naturaleza, y poniendo todo lo que viene del cielo. Dice, ser lleno del Espíritu Santo. Este verbo está en tiempo presente, sí que es siempre. No es que llénate y ya, no, sé lleno. O sea, constantemente busca la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Activando tus dones. ¿Cómo? Transformando tu mente. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. ¿Cómo? Sirviendo a los demás. ¿Cómo? Practicando el fruto del Espíritu. Piedad, mansedumbre. Eso es activar, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Pero si dejas todo esto guardado en una cajita, ¿qué dijo Jesús? La luz no la puedes esconder abajo de la cama. Tienes que cogerla y ponerla en la montaña para que alumbre a todos. Así que ser lleno del Espíritu, este verbo está en tiempo presente, lo que indica que esta es una bendición que debemos experimentar y gozar ahora, hoy. Esto no se obtiene por tu propio esfuerzo, sino es algo que se hace a favor y a lo cual hay que someterse en obediencia. Ahí está la palabra clave, obediencia. Por eso la Biblia ofrece una visión teocéntrica en que Dios alcanza al hombre en su íntima comunión. Tienes que tener comunión con Dios. ¿Y cómo es que tú tienes comunión con Dios? A través de tu obediencia, a través de tu búsqueda, a través de leer tu palabra, a través de leer tu devocional, a través de servir a Dios, a través de predicar el Evangelio, a través. Porque si no, no pasa nada, quedamos estáticos. Tenemos que ser dinámicos, dinamizo. La iglesia de antes era dinamizo, la de hoy tiene que ser igual. Así que el hombre en su íntima comunión a través de cada función especial de cada una de las personas de la Trinidad. El Padre es el que ejecuta, el Hijo es el arquitecto y el Espíritu Santo el contratista, el que te dice, esto es lo que tienes que hacer. En las Escrituras nos muestra que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento asumió diferentes papeles. Él fue el autor en muchas ocasiones. En 2 de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. En Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos. Hay una promesa, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Tremendo versículo. En el Nuevo Testamento, 1 Corintios 2:13. Vayamos allá. Vamos a empezar en el 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Claro que no, hemos recibido el Espíritu Santo. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que tú vas a saber lo que Dios te ha concedido porque tienes el Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso somos nosotros. Ya nosotros no somos hombres naturales. Nosotros somos personas llenas de la presencia del Señor. El Espíritu Santo ungió a siervos en el Antiguo Testamento. Y hoy nos unge a nosotros, a la iglesia, a aquellos que han nacido de nuevo. Estamos ungidos por su presencia. ¿Y qué quiere decir ungido? Estamos llenos de su presencia. Hay que ser dinámico, hay que poner en efectividad aquello que hemos recibido. Porque si lo guardamos, no va a alumbrar a los hombres. En las Escrituras mencionan no menos de 16 líderes de Israel que fueron ungidos por el Espíritu Santo. Y ahí le puse todas las Escrituras. Búsquenlo, muy interesante, hermano. Lean esto porque es maravilloso cómo Dios, aún sin haber venido
el Espíritu Santo a estar aquí en la tierra, el Señor ungía a líderes para que fueran efectivos, porque si no hay unción del Espíritu, no hay efectividad en el reino de Dios. Nosotros tenemos que ser ungidos por su presencia. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo la buscas? Ya lo hablamos anteriormente. En la iglesia, hoy, el Espíritu Santo obra en la iglesia con una personalidad definida, dada para garantizar que el ministerio de Cristo crucificado sea continuamente proclamado y verificado por medio de testimonio y la evangelización de las buenas nuevas de salvación. Así que esto es lo que tenemos para el día de hoy. Espero que sea de provecho. Lean, hermanos, las escrituras, mediten. Si quieren buscar más, busquen, indaguen, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de lo que hemos creído, no solamente en aquellos que tenemos el don de maestría ni pastores, mora en cada uno de nosotros. Nosotros hemos recibido, cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos un paquete. Ahora es menester tuyo y mío y de todos los que conocen al Señor, indagar qué tiene el Señor para mí, en qué quiere servirme el Señor, cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida en esta tierra. El principal, salvar las almas del infierno. Arrebatárselas al enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente, acabando, desatando, desechando, matando, quitando, haciendo cosas horribles, poniendo odio en el corazón de los hombres, poniendo contienda en el corazón de los hombres, entenebreciendo la mente de los hombres hasta llegar hasta matar, quitarle la vida a una persona. Las noticias son horribles. Cada día vemos cosas que son desagradables para Dios. Por eso es que nosotros tenemos que, como dice Efesios 5:8, ser llenos del Espíritu Santo para ser efectivos en este mundo espiritual, el cual nosotros somos los soldados de Cristo. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima clase y continuaremos con el Espíritu Santo y su obra en el creyente. Amén.